en la University of Cincinnati Medical College. Tenemos también dos panelistas de lujo, el doctor Daniel Russo, que es jefe de cirugía pediátrica y codirector del programa de cirugía fetal del Hospital Universitario Austral, y la doctora María Florencia Varela, cirujana pediátrica formada en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Research Fellow en Center of Fetal and Placental Research de Cincinnati, y miembro activo de CIPEF desde el primer momento. Así que esperamos ansiosos de esta charla y bueno, adelante. Pues muy bien, muchas gracias por haberme invitado y poder compartir algunos conocimientos básicos. Evidentemente puedo hacer una charla de cada uno de las condiciones que tratamos en cirugía fetal, pero no va a dar tiempo. Entonces he preferido hacer una visión general de todo lo que podemos hacer en cirugía fetal, un poco del diagnóstico y pararme un poco en alguna de las patologías más importantes. Muchos de vosotros ya habréis visto esta charla, o otros la habéis escuchado, pero creo que es importante enfocarla de esta manera, pues porque así cada uno, el que no esté más familiarizado con este tipo de cirugías, va a tener una visión más general y unos conocimientos más amplios sobre este tema. La primera pregunta, cuando hablamos de cirugía fetal, es ¿por qué existe la cirugía fetal? ¿No? Entonces, básicamente, todo viene desde el momento que tenemos diagnóstico prenatal, tenemos ecografía, y desde este momento, esto ya hace como 20, 30, 40 años que empezó la ecografía prenatal a implementarse en las mujeres embarazadas, y empezamos a detectar cosas, empezamos a detectar problemas en los fetos y empezamos a detectar malformaciones quirúrgicas muchas veces que, en cierta manera, vamos a conocer la historia natural. Nosotros, sobre todo, como cirujanos pediátricos, sabemos que muchas de estas malformaciones van a tener un final malo durante la gestación o justo después de nacer. Otras van a darnos muchos problemas, van a requerir cirugías y en general vamos a conocer esta historia natural. Entonces, sabiendo esto, que en muchos casos vamos a conseguir un paciente postnatal en muy malas condiciones, tiene sentido intentar hacer algo. La cirugía fetal en algunos casos puede solucionar el tema, pero en la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos va a ser unos paños calientes, va a ser una manera de paliar o mejorar el pronóstico de estos pacientes. O sea, vamos a cambiar la historia natural para mejorar el paciente que vamos a tener postnatalmente. Y veréis muchas de estas cirugías que hacemos cómo consiguen este objetivo. Para ello, como he dicho, lo importante es tener pacientes y detectarlos. De poco sirve tener un programa de cirugía fetal si los pacientes no llegan o llegan tarde. Por lo tanto, la red de cirugía, de diagnóstico prenatal que tienes que tener a tu alrededor tiene que ser de mucha calidad para que te lleguen los pacientes bien orientados y a tiempo. Las herramientas que tenemos actualmente para el diagnóstico prenatal son muy buenas. Básicamente, la mejor es la ecografía prenatal, la de las 20 semanas. La morfológica va a detectar la mayoría de los problemas. Y en esta alta resolución que tiene esta ecografía nos va a permitir recibir estos pacientes y después perfilar el diagnóstico. Podemos hacer también 3D y 4D, con incluso movimiento por ecografía. Aquí veis un ejemplo de cómo mueve las piernas un paciente con espina bífida. Podemos analizar la flexión, extensión de los pies, de las rodillas. Y también la 3D nos da una superficie muy precisa de la anatomía del paciente. Por ejemplo, en fisuras labiopalatinas podemos ver muy bien la anatomía de la cara. Esto va a ayudar, pero sobre todo también nos va a ayudar lo que es el ecodoppler y lo que es la ecocardiografía, en el sentido de que nos va a dar una idea de cómo son los flujos de la arteria umbilical, de las arterias del ductos venosos, de las arterias cerebrales medias. Toda esta hemodinámica del feto nos va a dar su bienestar o su malestar en ese momento, y también nos va a descartar malformaciones cardíacas que muchas veces vienen asociadas a otras malformaciones que vemos. Y finalmente, la resonancia fetal, la resonancia magnética fetal, que normalmente son secuencias rápidas para evitar el problema del movimiento del feto y que nos va a dar muy buen diagnóstico, nos va a perfilar muy bien, sobre todo las que son las malformaciones cerebrales. Aquí podéis ver qué bien se puede ver el cerebro en el feto mediante resonancia magnética, también las malformaciones torácicas, no tanto las cardíacas, que no se ven bien, pero nos va a dar muy buena idea como complemento de la ecografía.
Pues bien, con todas estas armas diagnósticas vamos a conseguir detectar malformaciones en la mayoría de los casos y muchas de ellas sabemos que van a ser letales para el feto o para el neonato en los primeros días, pero otras, aunque no sean letales, van a tener consecuencias muy graves, muchas secuelas y hándicaps para estos pacientes, por lo cual es cuando vamos a empezar a pensar en procedimientos quirúrgicos. ¿Qué podemos hacer ante una malformación detectada? Sabemos algunas de ellas, de momento no ofrecemos nada prenatalmente y lo que vamos a hacer es seguir la gestación hasta que cuando nazcan nos vamos a anticipar, vamos a informar previamente a los padres lo que vamos a hacer y vamos a corregirlo postnatalmente. Por ejemplo, una atresia de esófago. Por ejemplo, aquí podéis ver en la resonancia magnética cómo el feto tiene un polidramnios, tiene mucho líquido y tiene aquí el bolsón superior. El feto está, todo lo que es blanco es líquido, el feto está tragando el líquido. Aquí podéis ver la faringe y la vía aérea y también el esófago por detrás con el bolsón superior. ¿Okay? Lo podemos detectar y podemos solucionarlo postnatalmente, evidentemente. A veces, por ejemplo, en la gastrosquisis hay algunos centros, yo incluido, que somos partidarios de hacer un parto a las 34 semanas antes de que el intestino esté peor y podemos hacerlo pues, con la detección prenatal y en ese momento podemos mover el momento del parto. Y finalmente vamos a poder hacer lo que sería cirugía fetal puramente durante el periodo prenatal, que puede ser diferente en cuanto a la agresión o la invasión que hagamos. Podemos colocar shunts, colocar drenajes mediante guía, mediante ecografía, y esto, por ejemplo, es un shunt de Harrison, lo que podemos colocar en la vejiga, lo podemos colocar en el tórax, en otras partes. Podemos hacer cirugía mínimamente invasiva con fetoscopios, sería la cirugía fetoscópica, después hablaremos, y después podemos hacer cirugía fetal abierta, que realmente es abrir el útero y tratar directamente al feto como haríamos con un neonato y después cerrar y seguir la gestación. O podemos hacer procedimiento exit, que sería lo mismo que la cirugía fetal abierta, pero justo en el momento del nacimiento, antes de que el feto se desconecta de la madre y recibe su oxigenación, podemos hacer muchos procedimientos básicamente para asegurar la vía aérea del feto y no tener problemas de ventilación. Vamos a hablar de todo ello. Como veis, la cirugía fetal ha venido con una progresión de la cirugía pediátrica. Sabemos que la cirugía pediátrica viene de la cirugía del adulto, se especializó en niños, después nos hemos especializado en cirugía neonatal de forma más específica y ahora pues podemos hablar de cirugía fetal con instrumental específico y terapias específicas para el feto. Pero hay que reconocer que todo viene de la experiencia en animales y la experiencia clínica que inició Mike Harrison en San Francisco. Podemos considerarle él como el padre de la cirugía fetal y todos hemos aprendido de él en cierta manera, los que nos dedicamos a este tema, y fue el primero que consideró al feto como un paciente. También tenemos que reconocer el mérito que tiene la oveja como modelo de cirugía fetal. Sabemos que la oveja tiene un feto o dos normalmente y tienen un tamaño, los fetos muy parecidos al humano, el útero es parecido en tamaño, la gestación es más larga que en otros pequeños animales como puede ser el conejo, la rata, el ratón, y nos ha dado mucho juego para probar técnicas y comprobar cirugías en el feto que después se han trasladado al humano. Aquí tenéis un ejemplo de cuando estaba en Barcelona, en el Instituto de Investigación donde hacía mis tratamientos o mis experiencias con ovejas, y esto es el quirófano que teníamos en Barcelona, el quirófano que tenemos aquí en Cincinnati. Seguimos haciendo cirugías en ovejas, y este es el centro de investigación que tenemos en el Children's, donde tengo mi laboratorio y donde hacemos pues, diferentes proyectos en espina bífida, en hernia fragmática, en gastrosquisis, stem cells. Hablaremos un poquito de ello y donde Flor Varela está con nosotros investigando. La idea de nuestro laboratorio es hacer ciencia básica, pero sobre todo investigación translacional. La idea es dar respuesta a los problemas que tenemos en clínica, intentar ir rápido a la aplicación clínica en humanos. O sea, que hacer el salto del animal a la clínica humana es nuestro objetivo y no pasar los 20 años mirando moléculas, que también lo hacemos, pero intentar ser prácticos e intentar aplicar rápido la cirugía fetal en humanos. El programa clínico que tenía en Barcelona y que tenemos aquí, está basado en una codirección.
sabemos que esto es muy importante para los cirujanos pediátricos porque, por ejemplo, en Europa la cirugía fetal nació de la acción de los obstetras y de los materno-fetales. En Estados Unidos nació del cirujano pediátrico, como Michael Harrison, Atsik, Cromwell-Home, todos aquí somos un poquito los que dominamos el programa de cirugía fetal, pero creo que no es correcto ni una cosa ni otra, hay que ser justos y hay que codirigir el programa con los materno-fetales, porque nosotros sabemos del feto, sabemos del prematuro, del niño, de las malformaciones quirúrgicas, el obstetra sabe de la gestación, sabe de la madre. Por lo tanto, lo que tenemos que saber es esto, que lo recomendable es un programa codirigido. Pero además tiene que ser un programa interdisciplinar. Hay muchas subespecialidades que son fundamentales. Todos tenemos que empujar en la misma dirección y todos tenemos que beneficiarnos de ello. Así tenemos que incluir los neonatólogos, por supuesto, los anestesistas, radiólogos, cardiólogos, genetistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tienen una parte en un programa de cirugía fetal. Y olvidaros de la idea de que yo soy muy habilidoso, soy muy buen cirujano y yo puedo hacer cirugía fetal. No vas a poder hacerla nunca si no tienes compañeros, un programa totalmente coordinado que te permita hacerlo. Esta es una de las publicaciones del 2014 donde se explican todos los componentes con experiencia que tienen que formar parte de un centro de cirugía fetal. Vamos a hablar de la cirugía directamente, vamos a decir que la cirugía más parecida a la que hacemos en cirugía neonatal, en el cual tenemos el prematuro o el bebé en nuestras manos, es la cirugía fetal abierta, porque también lo podemos tocar, lo tenemos en la mesa con el útero abierto, lo podemos operar directamente. El problema que tiene la cirugía fetal, aquí veis por ejemplo esta imagen anterior, es una cirugía fetal abierta de una espina bífida, esto es el útero abierto con una serie de grapadoras para evitar el sangrado, la espalda del feto y una lesión quística en la espalda que es la espina bífida. El problema que tiene es que al abrir el útero estamos generando una cicatriz, estamos generando una activación de la dinámica uterina y a pesar de los tocolíticos a veces tenemos partos prematuros en el siguiente día o en la siguiente semana que nos van a dar al traste con una cirugía muy buena que hayamos hecho. Por lo tanto, todos los cirujanos intentamos ser menos invasivos con el útero y por eso se ha diseñado la cirugía fetoendoscópica o fetoscópica, tratando de hacer pequeños orificios en el útero. Además, utilizamos para ello instrumentos y escopios realmente muy pequeños. Este, por ejemplo, es un endoscopio de 2 milímetros, tenemos de 1,2 milímetros también, que los pasamos a través de estos pequeños fetoscópicos de 2-3 milímetros. Con ello vamos a poder ver el feto dentro del útero, su anatomía, y podemos ver también la placenta, el cordón, y esto nos va a permitir hacer cirugías. Esto es un ejemplo de una fetoscopia en unos gemelos. Bueno, aquí veis la mano del feto, la cara, la nariz, podemos acceder a la boca, ya veréis en la hernia diafragmática, pero también no solo la anatomía del feto, también podemos ver el cordón umbilical, aquí lo veis, de inserción en la placenta, exactamente aquí, y los vasos que pueden comunicar un feto con otro, por ejemplo en la transfusión feto-fetal, que vamos a tratar mediante láser. Todo esto se puede hacer mediante fetoscópica. Aquí veis partes de la anatomía del otro gemelo en el otro lado de la membrana. Pero la fetoscopia no es la panacea, también tiene sus problemas. Estamos creando un orificio en la membrana que de según qué forma va a crear una posible rotura de membranas, un colamiento de las membranas, y esto también va a poder producir un parto prematuro, no tanto como la cirugía abierta, pero también vamos a poder tener prematuridad. Es un problema que tenemos que solucionar en el futuro, cómo sellar estos orificios. Y ya si hablamos de las patologías quirúrgicas que se pueden beneficiar de cirugía fetal, pues es toda esta lista. Algunas están aquí en fase inicial, experimental, pero todas estas se pueden beneficiar de una cirugía fetal. Y no todas se van a tratar de la misma manera. Lo vamos a dividir en cómo las tratamos actualmente, porque esto está evolucionando. Vamos a ver qué patologías tratamos mediante cirugía fetal abierta todavía. Básicamente las masas sólidas en el pulmón, los teratomas agrococcígeos y la espina bífida. Todavía se tratan así en muchos centros. Vamos a hablar de ellas. Muchos conocéis lo que es una malformación quística del pulmón, las habéis tratado, las hacéis por toracoscopia, postnatalmente, pero tenéis que saber que estas lesiones ya se tienen que empezar a controlar prenatalmente, porque muchas de ellas no van a llegar ni a nacer porque se van a morir en útero estos fetos por el problema de la masa quística. Y también tenéis que saber
la evolución intraútero que pueden seguir. Normalmente las masas sólidas o microquísticas son las que van a dar más guerra. A mitad de la gestación, estas masas pueden crecer de forma muy severa, muy rápida, y producir un desplazamiento del mediastino, compresión del corazón y de los vasos, ¿okay? Como en este caso, veis aquí el corazón, veis el pulmón contralateral comprimido y esta masa creciendo de forma sólida que va a comprimir todo este mediastino. Eso va a generar a la larga un hidrops fetal. Veis aquí este feto en la resonancia, el hígado está flotando dentro del líquido ascítico, lo veis aquí, el intestino. Tenemos derrame pleural, ¿okay? Esta masa que tenemos aquí en el pulmón, y ya veis la piel cómo está separada de la calota cerebral craneal. Tenemos una anasarca, un edema cutáneo, o sea, un feto hidrópico. Este feto está en riesgo de morirse en poco tiempo y el siguiente paso va a ser la muerte fetal. Esta es una necropsia en la que veis la masa pulmonar y este feto fallecido por este tema. ¿Cómo podemos prevenir esto? Bueno, tenemos que anticiparnos a que haya un hidrops. Por ello está la medición de la masa. Hacemos el volumen de la masa pulmonar versus el perímetro cefálico y corregido por la fórmula de la elipse, por esta constante. Si hacemos esta fórmula que tenéis aquí, de la elipse, en cuanto a la masa corregida por la circunferencia cerebral, vamos a tener lo que se llama el CVR, el índice CVR, que si es mayor de 1.6 estamos en riesgo de hidrops. Si es menor de 1.6, solo el 1 o 2% de los casos va a producir hidrops. Estamos en la zona segura. ¿Qué hacemos si detectamos un CVR mayor de 1.6? Pues empezamos a tratar. ¿Por qué? Porque sabemos que si el feto se pone hidrópico, vamos a tener una supervivencia prácticamente del 0% si no hacemos nada. En cambio, si el feto no está hidrópico, vamos a tener una supervivencia del 100% aún sin hacer nada. Es muy diferente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es darle corticoides. Esto es bastante nuevo en los últimos años. Vamos a dar betametasona materna, lo mismo que hacemos para madurar un feto prematuro, pero en mitad de la gestación, y podemos hacer 1 o 2 rondas. ¿Okay? Damos cada 24 horas una ronda de betametasona materna inyectada, intramuscular, en la madre, y con eso hemos conseguido en más de la mitad de los casos frenar el crecimiento de las masas, y un CVR, por ejemplo, en este caso que veis esta gran masa de 3.4, después de 8 semanas postesteroides era 0.8, mucho menos de 1.6, o sea, prácticamente un feto que va a nacer asintomático. Y esto lo hemos conseguido con esteroides maternos. Pero no siempre funcionan. Hay algunos pacientes que no responden a pesar de una segunda ronda o incluso una tercera ronda. Esos pacientes, si empiezan a crecer en su CVR o empiezan a dar signos de hidrops, hay que hacer algo antes de que se mueran. Ahí lo que tenemos que hacer es cirugía fetal, cirugía prenatal. Si vemos el algoritmo general, vamos a ver que después de los esteroides, si es menor de 28 semanas y no han funcionado, tenemos 2 escenarios. Uno es que haya un quiste dominante, por lo cual lo podemos drenar con un shunt, o que sea una masa sólida, no sirve de nada el shunt, entonces tenemos que hacer resección de la masa, lobectomía fetal, cirugía fetal abierta. Vamos a ver algún ejemplo. Este es el típico shunt que colocamos dentro del quiste, sería un shunt cistoamniótico, y lo hacemos de forma percutánea mediante control ecográfico. Podemos dirigirnos al shunt, al quiste y shuntarlo para descomprimirlo. Si es una masa sólida, hay que abrir por cirugía fetal abierta, exteriorizar uno de los brazos y el tórax del feto y hacerle una lobectomía, ¿ok? Mediante cirugía fetal abierta. Aquí veis la exposición de la toracotomía y aquí resecando la masa, ya no está la masa, descomprimiendo el tórax, que después lo vamos a cerrar y reintroducir dentro del útero. La supervivencia en cirugía fetal abierta en estas masas es del 50 a 55%. O sea, no perfecto, pero rescatamos la mitad de los pacientes. Otra patología que se beneficia de cirugía fetal abierta es el teratoma sacrococcígeo. Muchos habréis operado, muchos postnatalmente, pero otra vez aquí el feto puede pasarlo mal durante la gestación. Lo podemos detectar muy bien, como veis aquí en la resonancia, ¿okay? Esta masa, que sería tan grande como la cabeza, y este tipo de masas grandes pueden dar problemas intraútero. Sabéis que es un problema de la región caudal, del nodo de Hensen, que produce las 3 capas germinales, un teratoma con todo tipo de tejidos, y puede ser más bien quístico o más bien sólido.
Eso va a determinar mucho el pronóstico. Aquí veis una masa sólida, exofítica, externa, y lo que va a determinar el pronóstico va a ser el grado de vascularización que tiene, lo podemos ver por Doppler, y si es fluido, quístico o sólido. Los sólidos son peores, crecen más, y los más vascularizados obviamente también crecen más. La clasificación de Altman sirve también para el diagnóstico prenatal, y los tipo 1 van a ser los más externos, ¿okay? Los tipo 2 van a ser mixtos, interno-externo, y los tipo 4 más internos, como ya sabéis. Este sería uno pequeño, mixto, externo. Aquí sería otro mayor, con más componente exofítico, también de mediano tamaño. Estos normalmente pueden nacer sin problemas y hacer la cirugía postnatal, pero otro como este, por ejemplo, roto, con este tamaño tan gigante, puede dar problemas intraútero, y el problema se produce básicamente cuando hay un robo vascular, ¿no? Este feto va a tener su corazón que bombear para toda esta gran masa, lo que va a producir un alto gasto cardíaco y al final va a generar hidrosfeta pulmonar. Este es un ejemplo por un teratoma sacrococígeo. No tenemos que llegar a este punto. Muchas veces, si lo detectamos, vamos a intentar hacer algo. Y los pronósticos van a venir, sobre todo, como he dicho, analizando prenatalmente el ritmo de crecimiento de este pulmón, de este tumor, el componente sólido. Luego hay unos ratios, como el tumor volume to fetal weight ratio, pero lo que más nos va a determinar cuándo tenemos que entrar a hacer cirugía es el Combined Cardiac Output, la ecocardiografía. La ecocardiografía nos va a determinar cómo está este corazón, si está en problemas, ¿okay? Otros signos, como el hidrops o la placentomegalia, pues evidentemente van a ser claves para determinar si este feto está en problemas. ¿Y qué podemos hacer? Pues poca cosa. Se han probado técnicas poco invasivas como láser, coagulación de láser de los vasos, radiofrecuencia, pero el destrozo que se hace es importante. Y las secuelas, sobre todo en la pelvis, es muy importante y no solucionamos el problema. La única solución cuando se detectan estos problemas es hacer cirugía fetal abierta y lo que llamamos debulking, o resecar la mayor parte de la masa. No tenemos que quitar el coxis, no tenemos que quitar toda la masa, y tenemos que ir rápidos y quitar el 90% de la masa para que este feto se recupere. Aquí veis algunos ejemplos. Podemos utilizar Ligasur, podemos utilizar sellantes, podemos utilizar grapadoras, ¿okay? Y intentar quitar toda la gran masa, como veis aquí, de este feto. Hay que esterilizar las dos piernas, ponerle una vía, ¿okay? Y si hace falta, pues poner sangre o recuperar el feto. Y aquí veis una sutura rápida para reintroducirlo, protegiendo el ano. Normalmente ponemos un tallo de Egar. Vamos rápidos y lo reintroducimos. Aquí veis el tallo de Egar en el recto. Otra patología que se hace cirugía fetal abierta, la espina bífida. ¿Okay? Quizás los neurocirujanos se dedican más en muchos centros, otros centros aún el cirujano pediátrico repara estos neonatos, y básicamente aquí veis cómo exponemos el defecto en la espalda del feto, ¿okay? Abriendo el útero. Hablemos de esto un poquito y veremos que la espina bífida es el típico aspecto de un neonato. Requiere cirugía postnatal, obviamente, para evitar la infección y proteger esta médula, pero esta médula espinal ya está tocada, ya está dañada. El problema viene de muy pronto en la gestación, que no se cierra el tubo neural como debería, ¿okay? Este es el cierre normal, la neurización, que es al mes de gestación. No sucede en alguna parte de la espalda, y la médula espinal queda expuesta al exterior y abierta como un libro, expuesta sobre todo al líquido amniótico, que sería el segundo hit, y el líquido amniótico, conteniendo meconio, igual que pasa en la gastrosquisis, va a dañar este tejido noble, este tejido neural, y va a generar todas las secuelas distales que se producen. Entonces, esto es, por ejemplo, un ejemplo de cómo se ve inflamada la médula espinal, este color verdoso del meconio tiñendo el defecto. Y la pregunta que nos hacemos es ¿qué tipo de daño se produce? Sabemos que hay daño, pero ¿qué tipo? Hemos trabajado en el laboratorio nuestro bastante con modelos animales, y este es un modelo de ácido retinoico en ratones, también en ratas, en el que vemos cómo la médula progresivamente se va destruyendo hasta el momento del nacimiento de estos animales. Hemos hecho tinciones en este modelo de rata. Por ejemplo, esto sería la placoda expuesta, esta sería la médula espinal protegida, y vemos que se produce un daño progresivo y una microgliosis, una astrocitosis, como intento de reparación de esta médula espinal, generando daños severos.
Aquí veis otro ejemplo de la médula abierta, con todo esto verde es microglía activada, neuroinflamación, y también hay apoptosis y necrosis de estas neuronas. Por lo tanto, perdemos neuronas, daño neural. Haciendo un sumario de todo, diremos que el líquido amniótico en contacto con la médula espinal produce daño. ¿Okay? Pero también el líquido cefalorraquídeo que se escapa por este orificio produce defectos cerebrales. Básicamente, la herniación del cerebelo, la malformación de Chiari y la obstrucción con hidrocefalia posterior. Esto se produce por el escape líquido amniótico, que junto con el líquido amniótico en contacto con la médula genera los problemas. Pues tiene sentido, si ponemos una capa impermeable que lo corrija lo antes posible en la gestación, vamos a generar un beneficio. Y esta es la razón de ser de la cirugía fetal. Intentamos corregir el defecto lo antes posible en útero. Y así se hace. Por cirugía fetal abierta se corrige, se libera la placoda, se corrige con capas de sutura, con parches también se puede hacer, y se cierra la piel. De esta manera se ha estudiado si existe un beneficio entre estos pacientes operados intraútero versus los postnatales, se hizo mediante el Trial MOMS, que se concluyó hace ahora 9 años, y publicado vio que sí que había un beneficio para estos pacientes con reparación prenatal. Y básicamente lo que vemos es que se reduce la necesidad de shunts, la hidrocefalia mejora, se mejora el score mental, el cognitivo y el motor, se revierte en muchos casos la herniación del cerebelo, el Chiari, y caminan mejor. Últimamente, en este año, se ha visto a largo plazo en estos pacientes operados en ese trial que también han tenido mejora urológica. ¿Okay? Todos esos son beneficios, pero evidentemente esta cirugía está asociada a un riesgo materno-fetal y algunas complicaciones. ¿Okay? Básicamente el parto pretérmino, vemos que el 80% de los casos estos pacientes van a nacer prematuros y la media es entre 33 y 34 semanas de gestación, y algunos de ellos van a tener problemas como necesidad de transfusión, y las madres van a tener problemas en la herida uterina de dehiscencia o de rotura uterina. Estas son cirugías que hemos hecho en Cincinnati. Podemos cerrar la piel del feto de forma primaria, podemos cerrarla mediante un parche cuando el defecto es muy grande, y en ambos casos podemos conseguir una buena reparación. Aquí veis un feto nacido con reparo primario, y aquí con... Los resultados que hemos obtenido en estos pacientes es, como veis aquí, el Chiari, aquí está herniado el cerebelo, aquí está recuperado. ¿Okay? Hay líquido alrededor del cerebelo, la cisterna magna, etc. La necesidad de shunt se ha reducido a más de la mitad en estos pacientes operados prenatalmente respecto a los operados postnatal, pero todavía tenemos el mismo problema, el problema de la prematuridad, ¿no? Y no queremos tener prematuros, sobre todo prematuros extremos, dependientes de esta cirugía. Por lo tanto, hemos intentado, desde hace años en Barcelona empecé, y aquí lo estamos siguiendo, intentar utilizar técnicas menos invasivas con fetoscopia para reparar este problema. Por eso trabajé mucho con defectos creados en ovejas. Veis aquí, hacer una laminectomía, exponer la médula espinal, y después, mediante endoscopia, intentar reparar estos defectos. Probé diferentes parches, diferentes sellantes y diferentes publicaciones en ellos. Veis aquí las ovejas no reparadas, cómo no caminan, ¿okay? Tienen esta parálisis, tienen un Chiari, y el defecto aquí, veis cómo está totalmente destruida la médula. En cambio, los reparados, la médula se conserva y pueden caminar. Esto es en las ovejas. Eso lo hemos trasladado al humano, y después de muchas publicaciones en modelos animales, actualmente lo que estamos haciendo es este setting. Hacemos una exposición del útero y ponemos 3 mínimos trócares de 2 y de 3 milímetros. Esto sería 2 milímetros, 3 milímetros. Ponemos una cámara de CO2 que está calentado y humidificado para que el feto esté como una sauna y confortable y no haga acidosis. Y mantenemos un poco de líquido amniótico. Este es el útero expuesto con estos trócares. Podéis verlo aquí, cómo los colocamos. Y lo que hacemos es hacer sutura de la piel mediante sistemas barbeados, de sutura barbeada. Utilizamos instrumentos de 2 y de 3 milímetros, muy pequeñitos. Y aquí veis, por ejemplo, cómo podemos cerrar la piel. Y si no podemos suturar un parche con unas continuas perfectamente bien. Hasta ahora hemos hecho en Cincinnati 41 casos. ¿Okay? Tenemos una colaboración con el Austral, con el doctor Russo, en el cual
empezamos a hacer la cirugía abierta con ellos y ya tienen muchísimos casos, ya empezaron también con la fetoscópica, tienen 4 o 5 casos hechos, pero aquí en Cincinnati ya tenemos 41, podemos considerarlo todavía experimental, pero cada vez se está estableciendo mejor, tenemos mielosquisis, mielomeningoceles, y aquí veis cómo en la disposición de los 3 trócares nos permite pinchar un cóctel de anestesia fetal intramuscular en la pierna o en el glúteo. Esta cirugía nos permite mirar y separar perfectamente la placoda. Aquí veis la disección de esta placoda aquí en este quiste, cómo la podemos hacer perfectamente, veis hasta los vasos sanguíneos del tejido neural. Se puede hacer muy bien, con mucha magnificación y mucha precisión. Después, normalmente, reparamos la dura mediante un parche o 2, ¿okay? Lo podemos pasar enrollado en estas cánulas. Aquí ves 2 parches superpuestos en la zona de la médula y luego, pues mediante una sutura, podemos cerrar estas suturas barbeadas la piel, en estos casos. Aquí veis algunas suturas de otros casos, cómo cerramos la piel en estos fetos. Sería la secuencia de aquel caso, con el parche, después de liberar la placoda y con el cierre cutáneo. Lo que nos permite exponer el útero es cerrar estos orificios. Al retirar las cánulas podemos poner un punto y cerrar las membranas. Podéis ver aquí cómo pasamos el punto a través del orificio de la membrana, que aunque sea pequeño, nos permite asegurar que no se va a desenganchar o perforar. Aquí veis el cierre por dentro y el cierre por fuera. Estos son niños al nacimiento con diferentes suturas en la zona que normalmente no precisan otra cirugía. Aquí tenemos una, no sé si me da tiempo, yo creo que sí, vamos bien. Aquí tenemos un vídeo, ¿no? Cómo introducimos Paul-Seldinger dentro del útero, quitamos líquido e introducimos después el CO2 calentito y humidificado, y dentro hacemos esta amniodistensión de CO2, mantenemos líquido, el cordón umbilical, veis la espalda del feto. Mediante visualización podemos introducir las otras 2 cánulas. Esta es la de 6 French o 2 milímetros. También la anclamos para que no se nos salga, y este sería, con ecografía controlamos el feto y el corazón. ¿Y cómo entramos? Esto es una raquisquisis, como veis. Aquí inyectamos la anestesia fetal y a veces introducimos un punto en la espalda del feto para levantarlo y mantenerlo estable. Mediante coagulación monopolar podemos coagular los vasos más principales, y el neurocirujano normalmente con nosotros hace una disección muy precisa de la placoda y de los nervios, veis aquí todos los nervios liberados, y posteriormente podemos hacer los flaps cutáneos que nos van a permitir después cerrar la piel en un lado y en el otro. Posteriormente vamos a tener que hacer reconstrucción del saco dural, y lo hacemos midiendo el defecto. Introducimos un parche, aquí lo veis. El parche dural se sutura mediante un punto también a la fascia para mantenerlo en su posición. Ahora colocamos 2, aquí mediante el V-lock lo podéis ver cómo lo anclamos sin necesidad de suturas y de nudos. Aquí la piel, lo mismo, podemos hacer una continua y con la barba de la sutura se va fijando. Cortamos y el feto queda reparado en útero. Quitamos el CO2, reponemos el líquido amniótico y cerramos los orificios. Sería un poquito de resumen de cómo hacemos esta cirugía. Vamos a seguir un poquito y explicar lo que es otros procedimientos que no es cirugía fetal de espina bífida ni de cirugía fetal abierta, y es el procedimiento EXIT. Se parece mucho a la cirugía fetal abierta, pero lo hacemos en el momento del parto y lo hacemos sobre todo para garantizar la vía aérea de estos fetos. Aquí tenéis algunas indicaciones. Esta experiencia que he tenido yo en casos, no sé si está actualizado, creo que es del año pasado, pero podemos revertir la oclusión traqueal y sobre todo quitar masas cervicales que están comprimiendo la vía aérea. Otras cosas como la obstrucción congénita de la laringe o de la tráquea o retornatias pueden ser utilizados el EXIT. Y básicamente lo que hacemos es aprovechar la oxigenación materna a través de la placenta y del cordón umbilical en el feto para estar en soporte placentario con el feto, con el útero relajado por más de 60 minutos. Esto es un tópico que se hizo, ¿no? de la hora, pero es que hemos estado hasta 3 horas en EXIT. Hemos resecado masas torácicas mediastínicas, teratoma mediastínico, hasta 3 horas en EXIT. O sea que esto es relativo. Si haces un buen EXIT puedes estar mucho tiempo. Si haces un mal EXIT tienes que ir corriendo. Para ello tienes que dormir al feto con este cóctel, ¿okay? Anestésico, igual que hacíamos en la espina bífida.
por control ecográfico le podemos pinchar intramuscular este cóctel. Y luego, sobre todo, más importante, tener la madre estable, que no sangre el útero, y sobre todo con gases halogenados, relajar y el epidural relajar este útero. Tiene que estar relajado. Es diferente a una cesárea, que en la cesárea se contrae el útero. Aquí no, aquí lo tenemos que tener relajado. Esto es una masa cervical, como un teratoma, que normalmente son más difíciles que los linfangiomas, porque son más sólidos. Aquí se intentó, veis aquí la madre, se intentó intubar este paciente. No se consiguió porque la masa comprimía la tráquea, no nos permitió. Intentamos pasar una guía metálica rígida, intentamos hacer la laringoscopia rígida, no se pudo intubar, y lo que hicimos pues, fue abrir, disecar la masa y separarla de la tráquea. Aquí veis la tráquea y en ese momento ya pudimos intubar. En ese momento no hace falta seguir con la cirugía. El feto ya puede ventilarse. Cerramos provisionalmente la piel, lo ventilamos y campamos el cordón. El exit se acabó. Y pasamos el paciente a la habitación de al lado. En el quirófano de al lado pudimos completar la cirugía, ¿okay? Y sacarle toda la masa. Ese es el objetivo del exit. Este es otro caso de un epignatus, como podéis intuir, aquí no se puede intubar y fuimos directamente a la traqueostomía en exit. Aquí veis otro caso, detectado prenatalmente, el cual pues, también fuimos a la traqueostomía, la masa del epignatus estaba ocupando la vía aérea, hicimos la intubación mediante traqueostomía, ventilación, y aquí acampamos el cordón, y en el quirófano de al lado pues, pudimos resecar esta masa, que era un teratoma, un epignatus, ¿okay? Desde el paladar, maduro, y este sería el paciente antes de operar, después de operar cuando se fue a casa al cabo de 10 días, ¿okay? Y este es el paciente al cabo de unos años en la consulta. Como podéis ver, pues muy buen resultado. Otras patologías que se benefician de exit, por ejemplo, es esta microretrognatia severa, veis aquí que prácticamente no hay mandíbula, que está comprimida la vía aérea, muy difícil intubar a este paciente, pues lo que hacemos es hacer una traqueostomía en exit, ¿okay? Para que luego los plásticos los maxilofaciales puedan hacer la distracción neonatal. Otra patología es esta obstrucción congénita de la laringe, veis aquí lo que llamamos caos, ¿okay? Y aquí pues, es un término que describió Martínez Ferro cuando estaba allí en San Francisco, y se conserva, y realmente pues, bueno, el tratamiento era hacer una traqueostomía en exit pues, para descomprimir estos pulmones que, como podéis ver, crecen enormemente, ¿okay? Por la oclusión de la tráquea. Aquí veis, muchos de ellos fallecen porque son pulmones no funcionales. Y aquí veis el superpulmón que tienen estos pacientes con la traqueostomía, que normalmente van a dar problemas y van a fallecer muchos. Ahora lo que hacemos es descomprimir por fetoscopia este tipo de obstrucciones si podemos. Aquí veis otra traqueostomía de un caos mediante exit. Y eso sería el exit. Vamos a pasar a procedimientos más simples, que serían ecoguiados, como por ejemplo, podemos hacer la colocación de shunts o la cirugía cardíaca. Podemos hacer valvuloplastias en el feto, en estenosis aórticas o pulmonares críticas, mediante la colocación de una aguja y un balón para hacer la dilatación de la válvula. Por ejemplo, en este tipo de válvulas, podemos pasar esta aguja a través de todas las capas, a través del ventrículo, e intentar dilatar esta válvula aórtica. Aquí veis un ejemplo, es un caso de Barcelona, en el cual de forma ecoguiada se pasa la aguja dentro del útero. Esta sería la cavidad torácica, pasamos las costillas, el tórax, y aquí tenemos bien orientado el ápex del corazón, podemos entrar dentro del ventrículo y aquí hacer la valvuloplastia de la válvula aórtica que está estenótica. Lo mismo con la pulmonar. Y ya para acabar, vámonos a la fetoscopia, que es lo que tiene más futuro y es la técnica de elección en muchas patologías. ¿Qué patologías se benefician de fetoscopia? Bueno, pues sobre todo los gemelos tienen problemas cuando comparten una placenta, lo que llamamos monocoriales, porque hay diferentes patologías que pueden tener, sobre todo cuando hay una transfusión de feto a feto de sangre. Uno le pasa sangre al otro, no es una pase de sangre entre ambos balanceados, sino que es descompensado, y ese desequilibrio hace que uno sea donante y otro receptor, y los dos están en riesgo de muerte. ¿Okay? Esto es lo que pasa, que siempre hay conexiones entre una placenta, entre un cordón umbilical y el otro, y uno se convierte en donante y el otro en recipiente. Uno, el donante, esto sería una situación equilibrada,
Y cuando no está equilibrada, pues uno lo que hace es que recibe mucha sangre, produce mucha orina y polihidramnios, y el otro se queda deshidratado, porque pasa todo el volumen al otro, intentas conservar orina, no orina, y el líquido amniótico se reduce, y se queda lo que llamamos el stack twin. Esto lo vemos en la ecografía. Aquí vemos que este feto no tiene líquido prácticamente y este tiene demasiado. Eso sería el primer signo de twin to twin. Cuando uno tiene menos de 2 centímetros y el otro tiene más de 8, es un poli, es el stage 1 del twin to twin. Cuando el feto pequeño deja de orinar y la vejiga urinaria no se ve porque está vacía, tenemos el estadio 2. Cuando los Dopplers empiezan a ponerse mal, estadio 3. Cuando uno de los fetos es hidrópico, estadio 4, y cuando uno ya está muerto, estadio 5. Podemos encontrar cualquiera de estos estadios y solo el estadio 1 hacemos tratamiento conservador y observación. En los otros tenemos que hacer láser. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, pasamos el fetoscopio dentro del saco grande y vemos la placenta, veis aquí la placenta, como vemos los vasos sanguíneos, y vamos siguiendo cada uno de ellos hasta que vemos todas las conexiones. Las apuntamos en una lista y luego con el láser lo coagulamos e interrumpimos la conexión entre uno y otro. Mediante esta técnica podemos rescatar muchos de los pacientes y pasar de una supervivencia al 5% sin hacer nada a una supervivencia de hasta el 92%. Tenemos más de 1000 casos hechos en Cincinnati de láser por gemelos. Tenemos como unos entre 80 y 100 por año y la supervivencia que tenemos es realmente muy buena, como podéis ver aquí. El objetivo final es conseguir los dos fetos, los dos bebés sobrevivientes, aunque a veces se consigue solo uno. Otra de las patologías que ponemos el fetoscopio es el síndrome de banda amniótica. O sea, a veces trozos de la membrana se pueden enrollar en partes de las extremidades, sobre todo en los dedos y en las piernas o manos, y podemos, mediante el fetoscopio, intentar liberar estas bandas. Hicimos un trabajo experimental en ovejas para demostrar esto, creando amputaciones mediante ligaduras en la oveja, y mediante fetoscopia pues pudimos intentar liberar estas bandas amnióticas para practicar y para demostrar que se pueden liberar. Esto lo trasladamos a la clínica humana y empezamos a hacerlo en Barcelona. Hicimos 3 casos, empezamos en el 2007, y aquí veis uno de los casos pues, que tenía el cordón umbilical también envuelto, y es bastante frecuente que el cordón umbilical esté también en riesgo. Aquí ves la resonancia con la banda amniótica estrangulando esta pierna. Utilizamos el láser y el control ecográfico para liberar estas bandas. En Cincinnati tenemos hechas 21 intervenciones de 46 casos evaluados y, como veis, casi la mitad se han tratado entre las 23 y 24 semanas. Utilizamos 1 o 2 puertos. El láser se utiliza en la mayoría de los casos y a veces combinado con pequeños instrumentos como pequeñas tijeras o pinzas para liberar estas bandas. Y la supervivencia que hemos tenido es muy buena, hasta del 94% en todos estos casos. Otra de las patologías que podemos poner en el fetoscopio es la obstrucción urinaria baja. Las obstrucciones de la uretra en el feto, sobre todo en el masculino, van a producir válvulas de uretra posterior, atresis uretrales, obstrucciones completas y riesgo de oligodramnios. Estos fetos no van a desarrollar los pulmones y van a morir al momento del nacimiento. Tenemos que reponer el líquido amniótico. Para ello hay que recanalizar, descomprimir estas vejigas. Y una de las situaciones es la cistoscopia, con la cual podemos identificar estas uretras posteriores dilatadas dentro del feto. Aquí veis el diagnóstico, es el llamado keyhole, que la uretra posterior está dilatada y la vejiga está totalmente dilatada. ¿Veis hasta qué límite puede comprimir el diafragma y el pulmón una vejiga urinaria obstruida en un feto? Y sería la uretra posterior. ¿Cómo podemos liberar estas vejigas? Pues podemos poner un shunt, un doble pigtail con orificios que drene de la vejiga al líquido amniótico. Es una de las opciones. El problema de estos shunts es que se desplazan y a veces hay que poner 2, incluso 3. Y no pueden ser efectivos en muchos casos. Otra de las opciones es poner el endoscopio dentro de la vejiga, pinchamos la vejiga, y podemos diagnosticar lo que hay. Si es una válvula de uretra posterior o si es una atresia uretral completa. Si es una atresia uretral, vamos a colocar el shunt. Si es una válvula de uretra posterior, vamos a intentar liberarla. ¿Y cómo lo hacemos? Pues intentando pasar el láser y fulgurar o hacer una ablación de estas válvulas para que se recanalice la uretra. Aquí veis un ejemplo
de válvulas de uretra posterior, con el láser estamos intentando abrir, y si no es posible, o incluso después de abrirlas, podemos colocar un catéter transuretral. Veis aquí con el doble J cómo podemos colocarlo dentro del útero y liberarlo a través de la uretra peneana. Y ya para acabar, el fetoscopio nos va a servir para colocar un balón en la tráquea de fetos con hernia diafragmática. En casos de hernia diafragmática severa, vamos a ver que la hipoplasia pulmonar es tan grande que no van a sobrevivir en muchos casos. Ocluir la tráquea puede rescatar a estos pacientes. Vamos a explicarlo un poquito por qué. Aquí veis un poquito cómo es la hernia diafragmática. ¿Okay? En muchos casos es moderada, pero en otros casos es muy severa, con el hígado arriba, y hay un stop en el desarrollo normal del pulmón, en la etapa canalicular, con lo cual vamos a tener un pulmón hipoplásico. Y dependiendo del tamaño, la hipoplasia de este pulmón y de la histología de los vasos, vamos a tener peor o mejor pronóstico. Sabemos que algunos pacientes, incluso en el mejor hospital del mundo, con todas las posibilidades surfactante, alta frecuencia, ECMO, no van a sobrevivir. Nos pasa aquí en Cincinnati. Entonces, estos pacientes son los que hay que rescatar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues utilizando o tratando el pulmón cuando el feto todavía no lo necesita para respirar. ¿Okay? Está conectado a la madre, a la placenta. Vamos a intentar hacer crecer este pulmón antes del nacimiento. Y eso lo hacemos mediante terapia fetal, ocluyendo la tráquea. ¿Okay? Habéis visto en el caos lo que crece en los pulmones, ¿no? Porque está ocluido naturalmente. Hemos hecho esta experiencia en ovejas y hemos publicado cómo está el perfil proteómico de estos líquidos intrapulmonares. Y es increíble la cantidad, veis aquí, de growth factors y de proteínas que hemos encontrado en estas ovejas, en estos líquidos, y sobre todo growth factors que están relacionados con la proliferación celular y el desarrollo del pulmón. Por lo tanto, es esencial este líquido pulmonar y la única manera de mantenerlo cuando está comprimido por el hígado o con la hernia diafragmática es ocluyendo la tráquea. ¿Cómo seleccionamos estos pacientes? Pues por diagnóstico prenatal, mediante la ecografía vamos a diagnosticar la hernia y la vamos a categorizar. ¿Okay? Y eso lo hacemos mediante el Lung-Head Ratio. ¿Okay? Y otro factor que es el Observed to Expected, que cómo está en ese momento versus cómo debería estar en uno normal. Hay dos maneras de medirlo, mediante los diámetros transversos en el pulmón contralateral, porque el ipsilateral normalmente no lo vemos. Entonces, en el corte que se ven las 4 cámaras, vamos a hacer el área por un método o por otro. Nosotros preferimos el tracing, trazar el área y calcularla y dividirlo por el perímetro cefálico de este feto. Y esto nos va a dar el Observed to Expected Lung-Head Ratio. Ahí vamos a hacer la clasificación. Si tenemos hígado arriba, que sería el blanco, con un Observed to Expected menor de 15, la supervivencia es prácticamente nula. El corte entre severo y no severo es el 25%. Pacientes con un 25% de Lung-Head Ratio van a estar en la categoría severa. Y aquí es donde vamos a ofrecer la oclusión traqueal y en un subgrupo del moderado también, cuando el hígado está arriba. ¿Cómo hacemos la oclusión traqueal? Pues básicamente, después de muchas experiencias con clips, etcétera, actualmente lo que se hace, después de la experiencia que tuvimos en Europa, es pasar el fetoscopio a través de la boca del feto, entrar a través de las cuerdas en la tráquea del feto y dejar un balón inflado por 4 o 6 semanas. ¿Okay? Esta es la manera más fancy que tenemos aquí en Cincinnati de demostrar cómo hacemos la oclusión traqueal. Dejamos este balón inflado para que los pulmones crezcan por el estímulo del líquido. Perdón, este es el balón, mide 7 milímetros de diámetro que colocamos y esta es básicamente dentro de la tráquea cómo empujamos el catéter con el balón desinflado, desde fuera lo inflamos, por encima de la carina obviamente, y este balón pues va a completamente ocluir la tráquea. En la experiencia europea, después de más de 200 casos, la supervivencia se multiplicó por 5 o 6 veces, de 8% sin tratamiento al 55% con tratamiento. No es perfecto, pero mucho mejor. En la experiencia que tenemos en Estados Unidos, después de hacer el traclusión, al menos en nuestro hospital, sin balón tenemos un 40% utilizando el ECMO de supervivencia, pero con el balón hemos subido hasta el 80% de supervivencia en los casos que hemos hecho aquí en Cincinnati por el momento. Obviamente hacen falta más casos y más casuística para demostrar completamente estos números. El objetivo no es conseguir un pulmón normal, va a ser imposible, pero conseguir un pulmón mejor, más grande y de mejor calidad para evitar el ECMO, para evitar la hipertensión pulmonar
y para evitar la alta frecuencia. Ese sería el objetivo del tratamiento. Y aquí tenéis un poquito las gráficas de los 200 pacientes europeos, 54% de supervivencia en la hernia izquierda, 40% en la hernia derecha, con el balón. Y no solo eso, no solo supervivencia, también se ha reducido la morbilidad. Menos días en la NICU, menos respirador, menos hipertensión pulmonar, todo en estos pacientes tratados con oclusión traqueal. Rodrigo Ruano en Brasil hizo un randomizado y también demostró los mismos números. Pasó de un 5% sin tratamiento a un 52% con el balón. En Europa se ha decidido hacer otro randomizado que ha sido a final internacional incorporando a Estados Unidos, pero una rama del moderado y una rama del severo. Actualmente se ha acabado de reclutar los pacientes y estamos esperando la publicación, pero parece que se ha parado por eficacia. Nosotros hemos participado en el Total Trial también, Cincinnati, después de que la FDA hace unos años nos aprobó el balón en Estados Unidos y pudimos contribuir a este trial. Aquí veis los centros en Norteamérica que han participado en el trial. Y bueno, ya acabo explicando cómo veo el futuro de la cirugía fetal. No solo tratando todas estas patologías, el futuro para mí va a ser tratar otras patologías en el futuro, como la hidrocefalia, las fisuras labiopalatinas severas, algunas patologías congénitas heredadas. Veo que la fetoscopia se va a extender, que van a haber nuevas tecnologías, nuevos endoscopios y sobre todo la terapia celular y la ingeniería tisular se va a imponer en estas malformaciones congénitas. En ello trabajamos en mi laboratorio en Cincinnati, sobre todo intentando hacer terapia celular y bioingeniería, y utilizamos células mesenquimales de líquido amniótico, que las podemos sacar del propio líquido amniótico y desarrollarlas, expanderlas para tratar algunas de las enfermedades. Y en la espina bífida también hemos encontrado una fuente muy buena de células neural progenitors, que hemos publicado recientemente este capítulo, este paper, en el cual vamos a utilizar estas células para regeneración neural. Obviamente queda mucho camino por recorrer en toda la cirugía fetal a nivel experimental, a nivel clínico, pero todo esto lo tenemos que hacer con colaboración internacional. Cincinnati es el centro fetal que es muy colaborativo, intenta ayudar a todos los centros a nivel internacional que tienen condiciones y interno en su equipo, intenta colaborar a nivel de investigación también, y como hemos hecho pues, con el grupo del Austral en Argentina, con el doctor Russo, el doctor Echegaray y el doctor Palma, aquí vemos una de las cirugías que hicimos, en la cual estamos muy orgullosos de cómo han evolucionado y de la colaboración activa que tenemos durante los últimos 10 años y cómo la han llevado. Y el doctor Russo podrá explicar luego cómo la han creado y cómo han navegado en este periplo hasta conseguir esta calidad que tienen en su centro en Argentina. Y muchas gracias. No sé si me he extendido mucho o ha sido interesante, pero podemos aclarar dudas y Muchísimas gracias, José Luis. Excelente tu presentación, súper interesante. Y si te parece bien, te leo 2 preguntas del chat antes de pasar a los casos. Sí. Una de las preguntas de la doctora Lucía Toselli pregunta si los mielomeningocele fetoscópicos los cierran en 2 planos. Y la otra pregunta del doctor Santiago Weller es que los VLOC en el mercado sudamericano, el más pequeño es 4 ceros. ¿Qué tamaño usan ustedes para el mielomeningocele? Pues sí, empiezo por el final. Para Weller hacemos 4 ceros, tenemos 4 y 3 ceros, utilizamos 4 ceros y a veces 3 ceros para la piel y no hay ningún problema. El feto lo resiste muy bien y es un tamaño que se adecua bastante bien al parche y al cierre de la piel. En cuanto a Lucía, a la doctora Toselli, decirle que hay 2 maneras de cerrar el defecto. Algunos centros que hacen fetoscopia están haciendo un plano miofascial, ¿okay? Pero nosotros en cirugía fetal abierta también cuando el defecto no llega estamos confiando mucho en los parches. Hacemos parche dural, parche cutáneo o parche dural y cierre de piel. Y la experiencia que tenemos en más de 60 casos con cirugía abierta previamente en los últimos años es buenísima en cuanto al watertight, a la recuperación del Chiari, por lo cual confiamos mucho en ello y no hemos pasado al flap miofascial, porque pensamos que incrementa el tiempo que necesitas y la posibilidad de ser más cruento. Por lo tanto, confiamos en los parches y hasta ahora en los 41 casos que hemos hecho por fetoscopia, la recuperación del Chiari es del 90-95% en nuestras resonancias. Por lo tanto, seguimos confiando en el cierre con parche dural y cierre de piel por encima. Y si la piel no llega, en un parche de Alloderm
por encima, como sustituto de piel. Buenísimo. Hay muchas felicitaciones en el grupo y agradecimientos por tu excelente conferencia. Y una pregunta de Secundino López, que puede ser respondida tanto por vos como por Daniel. Nos pregunta en Sudamérica, ¿en qué países hay equipos de cirugía fetal? Bueno, pues quizás Daniel puede explicar mejor que... Bueno, yo lo sé, pero él lo ha vivido más y lo puede explicar mejor que yo. Bueno, nada, ¿qué agregar a lo que ya contaste, José Luis? Esto se puede hacer únicamente, solamente quiero marcar algunos puntos, me los anoté acá. Esto se puede hacer únicamente si uno forma un equipo. Una de las primeras cosas, yo comencé en el 2008, te mandé un correo y me fui para Barcelona con vos, 2009 estábamos allá, y lo primero que yo pude observar, a diferencia del equipo americano, es que donde está liderado exclusivamente por cirujanos, y fue la idea original en la que me inspiré yo también con Marcelo Martínez Ferro en su momento, fue que esto no depende de un cirujano solamente, sino de tener todo un equipo, y cuanto más completo mejor. Yo tengo algunas imágenes acá de cómo más o menos integré el equipo, pero se va a hacer un poco largo, lo puedo comentar verbalmente. La primera cosa que lo charlamos con vos durante todo el tiempo, y yo quiero transmitirle sobre todo porque hay mucha gente que tiene mucho entusiasmo en comenzar con esto, es resaltar algo que lo dijiste un poco al pasar, y que no depende solamente de la habilidad del cirujano, que uno pueda operar el más chiquito. Esto depende de, primero, formarse en fetal, porque esto es muy complicado hacerlo, uno tiene que conocer una serie de herramientas que tiene para hacerlo y cuáles son los límites que tiene para hacerlo. Ese equilibrio juega, creo que el desarrollo de todo esto. Después, contar con un muy buen servicio de cirugía fetal, de medicina fetal. El soporte que proporciona la medicina fetal en todo esto y en la toma de decisiones, yo creo que es una base. Cuando volví al Hospital Austral, en simultáneo volvía Adolfo Echegaray, que creo que es muy conocido por todos en Buenos Aires y en Argentina en general, y en Latinoamérica, por suerte. Justamente lo que entendimos los dos, y la suerte fue que pudimos formar un equipo en donde había una equivalencia absoluta, y por eso somos ambos codirectores del programa de cirugía. Creo que es la forma de hacerlo. Lo entendió muy bien Tim cuando organizó eso en Cincinnati, donde tiene muy bien en plano el valor que tiene el cirujano en la toma de decisiones, y el valor y lo que proporciona el cirujano desde la cirugía, y sus limitaciones y posibilidades, y lo que tiene el médico fetal como para proporcionar el ajuste de todas las técnicas que se puedan hacer, en qué momento, qué es lo que, hacia dónde se puede evolucionar. Ni hablar que una pata que a nosotros nos va a costar mucho, recién ahora estoy pudiendo hacer algo, es la investigación. En la Argentina eso es muy caro, en el mundo es muy caro, pero bueno, los recursos acá son limitados y esa es la diferencia. No nos falta materia gris, y por eso siempre tenemos que ir y volver con un montón de cosas, y es lo que recién ahora yo estoy pudiendo poner a punto. Un esquema de, vos lo expresaste ahí en una de las filminas, es cómo se integra un servicio. Eso salió en el 2014, yo lo tomé rápidamente, y en la charla que di en Cincinnati con vos, invitado por vos, justamente fue la piedra de base como para desarrollar el resto de la charla, y fue que eso intentó de algún modo ordenar un poco los servicios, el entusiasmo a nivel mundial de parte de los cirujanos, tanto de neurocirujanos para el caso de mielomeningocele, como del resto de otras especialidades quirúrgicas, pediátricas, fue que cada uno se veía en la posibilidad de hacer cosas. Pero ese artículo, que salió ya hace muchos años, 6 años para ser más exactos, lo que intentó es poner blanco sobre negro de cómo se debería ordenar básicamente, un programa de cirugía fetal. Es muy importante tener eso en cuenta, porque de cualquier otro modo uno no puede mostrar resultados, no puede trabajar seriamente en esto. Seguramente que va a poder justificar muchas de las cosas que hace, y si las cosas van mal, podría decir o sentirse cómodo diciendo que, bueno, de cualquier modo irían mal, pero eso no es lo que se le puede ofrecer a un bebé hoy, a una pareja, mejor dicho.
Entonces, creo que para ser honestos, y esto es la base de cualquier desarrollo que uno pueda llevar adelante, es hacerlo seriamente. La forma de hacerlo seriamente es contar con un programa. Es muy difícil armar un programa. Vos sos testigo, me llevó la primera cirugía fetal después de todo de todo el esfuerzo que pusimos en armar el programa con Adolfo, fue recién en el 2014. Hicimos 2 cirugías fetoscópicas, curiosamente, para mielomeningocele con vos, pero en Barcelona. Y a la vuelta empezamos con los balones traqueales casi inmediatamente, lo cual no es tampoco fácil. Vamos a hablar de patología, si querés hablar de patología por patología. En el caso del mielomeningocele, comenzamos con la fetoscopía con vos, yo tenía mucho entusiasmo, me encontré con el freno de los neurocirujanos, ellos estaban en absoluto desconcierto con respecto a esto porque sentían perder una patología, entonces hubo que convencerlos, traerlos y siempre ceder en algo como para obtener el todo. Entonces se incorporaron al grupo y comenzamos, yo creo que racionalmente, con la cirugía abierta. Hicimos hoy 65 cirugías abiertas de mielomeningocele y 4 fetoscópicas de la mano tuya. Por ahí no fueron los mejores casos las fetoscópicas, entonces nuestros resultados con las fetoscópicas requirieron, si bien fueron buenos resultados, quedaron completamente cerrados, requirieron cierto retoque postnatal, lo cual a nosotros nos dejó una sensación un poquito, como dice, veníamos con muy buenos resultados en la abierta, ¿por qué saltar a la fetoscópica cuando los resultados, no podíamos reproducir los resultados? Esto lo charlé personalmente con vos y es verdad, el argumento inicial es que, bueno, tenés que hacer la curva de aprendizaje, pero filosóficamente hay que hacer pagar una curva de aprendizaje a un número de pacientes cuando ya tenés muy buen resultado con las otras. ¿Tengo posibilidad de poner pantalla, de mi pantalla? Sí. ¿Sí? ¿Ahí se ve en mi pantalla? No, todavía no se ve. Share screen, abajo en lo verde. Ahí. ¿Ahí la ven? Sí, ahora sí. Bueno, estos son nuestros resultados fíjate, en mielomeningocele, esto con respecto a la morbilidad materna, comparados con el MOM, el postnatal del MOM, el MOMS en el brazo fetal, y nuestros resultados. Esto era actualizado ahora de los pacientes que han nacido, falta actualizar todo el grupo de pacientes, pero si uno se fija, por ejemplo, no requirieron ningún caso de transfusión, no tuvimos dehiscencia de heridas. Nosotros modificamos, recordarás, el modo de apertura del útero, pero también del cierre del útero. Eso de la mano mía, de que somos cirujanos, y que el aporte que le hicimos al esquema habitual, y porque nos faltaba la sutura mecánica, nunca la tuvimos, la única que hicimos fue de la mano tuya, que nos lo trajiste por avión, y encima falló la sutura mecánica, ¿te acordás? Así que tuvimos que desarrollar nuestro modo de apertura uterina, y hoy, por ejemplo, estamos haciendo heridas muy pequeñas, 3,5 centímetros y 3 centímetros para todas las cirugías de mielomeningocele abiertas, aún en defectos bastante amplios que hemos tenido que hacer. Y yo creo que, y además, esto lo presentamos en Bali, lo cual me valió una charla espectacular con Harrison. Mike Harrison estaba encantado de que estábamos haciendo algo en Latinoamérica y demás, y le pareció muy buena la idea. Y esto está bueno porque pudimos trasladar todo el aprendizaje que habíamos hecho con vos en Barcelona, pero después también en Cincinnati, y podemos darle una impronta propia de la mano de las dificultades que teníamos acá. Hoy nos sentimos realmente muy conformes, fíjense, con respecto a los resultados en el bebé, que también son realmente muy buenos, muy mejores que los primeros ofrecidos con el MOMS. Estamos en un tiempo quirúrgico de alrededor de
más o menos 110 minutos, en promedio 110 minutos, lo cual es un buen promedio de cirugía, y estamos en una edad gestacional promedio también muy buena, cada vez más alta, con respecto al nacimiento de estos bebés, cada vez más alta, insisto, sobre todo los últimos pacientes están naciendo con más de 35 semanas. Es muy difícil desde esa perspectiva hoy para nosotros volver a la fetoscópica. No digo que sea imposible porque la verdad es que yo quiero volver a la fetoscópica, pero me estoy encontrando con un problema y es que no me gusta la técnica miofacial, creo que lleva mucho tiempo y que creo que no siempre es posible hacerla, eso me parece a mí. Y la otra es que me encantaría poder disponer de algún parche. Nosotros acá tenemos el Durogen, que es un parche muy malo, vos ya lo viste, y es un parche que genera muy poca regeneración de tejido. Así que me quedé, por ahora, me quedé en stand-by con la técnica fetoscópica. Ya probamos que lo podemos hacer, lo hemos hecho muy bien. El resto de las suturas son realmente sencillas, hacemos cosas, si se quiere, entre comillas, y no quiero alardear, pero más complejas que esto, como ser una pieloplastia, por ejemplo. Así que esto no es algo que escaparía a nuestra posibilidad de hacerlo. Pero también tenemos calentador y humidificador, después de mucho esfuerzo conseguimos tener esto. En Argentina esto no se usa, así que tuvimos que importarlo de otro modo. Fue bastante engorroso contar con todo el equipo. Ahora lo estamos usando para la cirugía neonatal, por ejemplo, y para esto sirvió. Pero yo voy a volver con esto cuando ustedes desarrollen ese parche, que lo estoy esperando, en forma industrial, entonces te traigo y me traes algunos, y podemos volver a esto. Yo creo que la forma simplificada de esto va a ser un parche and glue, como fue tu idea original, pero hay que desarrollar un buen glue y hay que desarrollar un mejor parche, obviamente, ¿no? Esa idea creo que es la que hoy sería totalmente por ahí trasladable y si se pudiera reproducir los resultados. De la mano de la fetoscopía viene el hecho de hacerlo un poco antes, y eso está muy bueno, porque la cirugía que hoy estamos indicando para la cirugía fetal abierta, el mielomeningocele, no la hacemos nunca antes de las 24 semanas, porque está demostrado, esto ya está publicado, que la rotura prematura de membranas aumenta mucho exponencialmente cuando uno abre un útero antes de las 24 semanas. Entonces, la hacemos entre 24 y hasta la semana 27, y que hemos mostrado, y eso también es una presentación que hicimos en Alicante el año pasado, hemos mostrado que tenemos también muy buen resultado, aún en indicaciones muy tardías. Esto es porque vienen pacientes que están diagnosticados muy tarde en la Argentina. Otro escollo que tenemos, a propósito, comento, es que hay un diagnóstico muy bajo prenatal en la Argentina, aún hoy, y la derivación se hace muy tarde, ¿sí? Con respecto el exit, quería hacer un comentario aparte, porque existe la sensación, bastante equivocada a mi criterio, de que un procedimiento de exit es de baja complejidad o es el primer procedimiento que uno podría hacer y demás. La indicación del exit tiene que estar muy clara. No es para cualquier sitio, es una apertura uterina corporal amplia en general, porque hay que sacar la cabeza del bebé y a lo mejor un poquito más. Debe haber una miorelajación importante. Si bien el embarazo termina un tiempo después, y uno podría controlar, el sangrado materno es muy importante y uno tiene que tener muy en claro la indicación del éxito. Creo que coincidirás conmigo, José Luis, que uno por ahí escucha algunos casos de, bueno, nosotros hicimos 4 o 5 éxitos, hicieron un éxito realmente, entonces cuando ves realmente lo que han hecho es algo un poco diferente, o bien la indicación no estuvo tan clara. Creo que hay que dejarlo reservado para muy contados casos y hacerlo con un diseño pre-procedimiento muy bien consensuado, hablando con todo el equipo, sentando a los padres y demás. Quiero comentar algo aparte, que es algo que hacemos, y hoy lo hablaba con Flor también,
con respecto a algunas cosas que son importantes tener en cuenta al momento de diseñar un programa, y es el team meeting. Algo de eso va a hablar Flor seguramente con el caso, yo me voy a anticipar, simplemente para decirles que nosotros hacemos team meeting en todos los casos en donde vamos a indicar, o proponemos, mejor dicho, alguna indicación de tratamiento prenatal. El team meeting, para los que no saben, es una reunión de todos los especialistas y algunos más que no van a estar en la intervención, pero que tienen juego acá, como por ejemplo el trabajador social, como por ejemplo un psicólogo, como por ejemplo las enfermeras que van a estar en el cuidado post-quirúrgico, pero que saben de la patología y que le van a decir a toda la familia, y invitamos al team meeting aparte. Eso lo reproduje exactamente como el Cincinnati Children, que es invitar a toda la familia. Viene el padre, la madre, el padrastro, el amante, qué sé yo. ¿Por qué? Porque tienen que estar todos enterados de qué va esto, y porque además, otra de las cosas que hacemos es que tiene que estar grabado. Todo lo que se dice, además de firmar un consentimiento, tiene que estar grabado para que esto tenga algún valor legal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los riesgos? Bueno, vos ya lo sabés, acá está grabado y esto es lo que hicimos. Creo que el team meeting le da una vuelta de rosca a lo que uno ofrece. Nunca hay que olvidarse que el tratamiento prenatal muchas veces tiene un margen de error muy grande en resultados, pero también en resultados con respecto a la resolución de la patología, pero además también con respecto a la posibilidad de viabilidad postquirúrgica, ¿sí? Vos lo dijiste muy bien, en el twin to twin hay un porcentaje bastante, casi en una regla de tercios por lo general, ustedes tienen mejores resultados publicados, pero en general es una regla de 3 tercios, en donde en un tercio los 2 bebés sobreviven, en un tercio fallece uno y en un tercio restante ambos bebés se pierden. Entonces, wow, es un procedimiento muy interesante, está muy bueno poder ofrecerlo, pero hay que tener muy en claro que no siempre el resultado que uno está esperando es el que se puede cumplir, ¿sí? No quiero hacerme mucho más largo, por ahí prefiero que hable Flor con los casos y ir un poco más. Excelente, doctor Russo. Muchísimas gracias. Dale. Bueno, gracias. Ahí vamos con la doctora Varela, que va a presentarnos unos casos con preguntas, y bueno, si nos queda tiempo al final hacemos las preguntas del chat. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Daniel, tienes que salir. Ok. No, ahí está, sí. Perfecto. ¿Ya está? ¿Sí? Sí. Bueno, a ver si ven mi pantalla. ¿Ven mi pantalla ahí? Ahí Sí, está. perfecto. Bueno, muy bien. Una presentación. Sí, fantástico. Bueno, muchas gracias José Luis y Daniel. Fantásticas las presentaciones y los comentarios. Ahora vamos a ver unos casos clínicos. Voy a ser breve, prometo, para que no se extienda mucho. Y presten atención que va a haber un pool de preguntas durante la presentación. Es más, ya podemos poner la primera pregunta mientras les muestro el primer caso. Prometo que van a ser sencillas. Tenemos una embarazada de 20 semanas, en cuya ecografía de rutina observamos un polidrapnios, ausencia de cámara gástrica en cavidad abdominal, estómago a la altura de las 4 cámaras y dextroposición. Y en el scan fetal no vemos otras malformaciones asociadas. La primera pregunta es sencilla: ¿cuál es el diagnóstico? Voten que es anónimo, no tengan miedo a equivocarse. ¿Ustedes ven la pregunta en el medio de la pantalla? Sí. Sí. Ah, nos tapa toda la... Bueno, no pasa nada. Las próximas las podemos más tarde. ¿Podemos ver cómo la gente va votando, Lucía? O... Sí, ahí Inés nos comenta. Bueno. Yo también he contestado, ¿eh? Bueno, Votó el 50%, así que si querés, esperamos un ratito excelente. más.
si quieren, pero si no, ya va a ser casi un minuto que la compartimos. Así que la finalizo y ya te la paso. Excelente. Muy bien. La mayoría la contestó bien. Si querés cerrar la pregunta, así no se tapa la pantalla. Perfecto. Entonces, ¿cómo la presencia de estructuras abdominales a la altura de las 4 cámaras cardíacas en la ecografía nos confirma el diagnóstico de hernia diafragmática? Es un concepto muy importante, pero la siguiente pregunta es cómo seguimos estudiando al feto con hernia diafragmática congénita. Y esta es la segunda pregunta: determinar la posición del hígado, calcular el índice pulmón-cabeza observado esperado para la edad gestacional, hacer una ecografía fetal, hacer una resonancia fetal, un estudio genético, o todas son correctas. Damos unos segundos a ver qué pasa con las respuestas. También es fácil, ¿no? Si querés podemos ver ya los resultados y pasar a la que sigue. ¿Qué tal los resultados, Inés? Muy bien, todas son correctas, porque cada uno de estos estudios nos va a aportar datos pronósticos. A ver si podemos pasar a la siguiente. Ahí estamos. Porque cada uno de estos estudios nos va a aportar datos pronósticos y nos va a ayudar a buscar malformaciones asociadas que también aportan al pronóstico del paciente con hernia diafragmática. Cada uno de estos estudios, con cada uno de estos estudios, la paciente es abordada en forma multidisciplinaria por un grupo que incluye a todo el equipo de salud, pero también a los padres. Y quiero hacer hincapié en este aspecto que mencionó Daniel, porque es uno de los primeros aprendizajes que me llevé cuando vine a Cincinnati, cómo este tipo de consultas ayudan a los padres a atravesar el diagnóstico con muchas más herramientas para tomar las decisiones que surgen en la etapa prenatal y que son decisivas. Parece algo básico, pero creo que es sumamente importante para la calidad de atención. Así que este team meeting nos va a dar un montón de cosas positivas para los padres y también para el equipo. Entonces, yendo punto por punto, en los estudios que mencionamos en el algoritmo, miren qué nos dice esta paciente sobre el índice pulmón-cabeza observado esperado, que se mide por ecografía a través, como nos dijo José Luis previamente, de una relación entre el volumen pulmonar contralateral y el tamaño de la cabeza del feto corregido por edad gestacional. Hay una fórmula para calcular lo que la ven en pantalla y que nadie de nosotros quiere utilizar porque vemos que existen páginas de internet muy útiles, muy prácticas que lo calculan por nosotros poniendo el método ecográfico, el de trazado es el más preciso, el lado de la hernia, el área pulmonar, la circunferencia de la cabeza y la edad gestacional. Apretamos calcular y listo, tenemos nuestro índice pulmón-cabeza observado esperado, que con ese porcentaje y la posición del hígado, que dijimos que en este paciente estaba en el abdomen, tenemos una idea del pronóstico de este paciente que por el momento no se pudo mejorar con ningún otro método. Ahora sí, la tercera pregunta, si querés ponerla en pantalla, ¿usamos esta misma tabla para calcular el pronóstico de las hernias diafragmáticas congénitas derechas? Es una pregunta un poco más capciosa, pero ahora les cuento, si responden, les cuento en la próxima diapositiva por qué. Y si querés, Inés, rápidamente podemos ir a ver qué es lo que dice la gente sobre esta pregunta. Bien, algunos dicen sí y otros no, esto me esperaba que pase. Si querés cerrar el pool y vamos a la siguiente diapositiva. El índice pulmón-cabeza para las hernias derechas tiene una tabla diferente, porque, por ejemplo, es independiente de la posición del hígado, que prácticamente siempre está herniado, es decir, se calcula de la misma manera, es el índice observado esperado, pero la tabla es diferente porque el pronóstico es diferente. ¿Qué más miramos en la ecografía? La posición del estómago herniado es otro marcador pronóstico ecográfico más reciente para las hernias izquierdas, que tiene buena correlación con el porcentaje de hígado herniado, y va desde el grado 1, que es normal, por lo cual no se visualiza el estómago del tórax, hasta el grado 4, donde el estómago se ve bien desplazado hacia la derecha por la herniación del contenido.
Y dijimos que la resonancia era parte del estudio del paciente. ¿Qué nos informa la resonancia de este paciente? Hernia diafragmática congénita izquierda, herniación de estómago, vaso y asas intestinales, dextroposición. No se reconoce parénquima pulmonar en hemitórax izquierdo, hígado intraabdominal y un doble sistema colector derecho. Cuarta pregunta con respecto a la resonancia, si quieres ponerla en pantalla. ¿Qué otra información nos aporta la resonancia fetal, que no la vemos todavía acá? Y estas son las opciones. Porcentaje de hígado herniado, volúmenes pulmonares, estimación del riesgo de hipertensión pulmonar, malformaciones asociadas, o todas son correctas. Mientras les damos un minuto a la gente que responda, Daniel, ¿ustedes usan alguno de estos parámetros en la resonancia en el Hospital Austral? Sí, hay un software que traza la volumetría automáticamente ahora, lo cual simplificó mucho todo. Es el índice de Ripens, que lo tomás exactamente con ambos pulmones. Y la verdad que va muy bien. Otra de las cosas que estamos haciendo es lo que presentó Daniela Prayer el año pasado, que es ellos lo hicieron en Viena para ver el defecto y para diseñar un parche, pero nosotros lo estamos viendo como para más o menos interpretar el tipo de defecto A, B, C o D que vamos a tener en la hernia diafragmática también, y entonces lo estamos traspolando a eso. Está muy bueno ese trabajo, les aconsejo a la gente que por ahí le interesa esto de fetal, porque lo que pasa es que, bueno, otra vez, como hablamos con vos, Flor, hace un minuto, yo tengo en el servicio y como parte de todo este planetario de especialistas a Josefina Maquieira, que es médica radióloga, pero que ha hecho todo el fellow de medicina fetal. Entonces, aprovecho los dos skills que ella tiene como para poder desarrollar esto. Sí. La resonancia hoy es muy útil, pero es bastante difícil. Exacto, es un estudio muy, muy artesanal. Muy Respondieron artesanal. muy bien, todas son correctas, así Sí. que voy a pasar a la siguiente y les voy a mostrar a esta paciente cada uno de estos parámetros brevemente. El volumen pulmonar total, fetal, observado esperado para la edad gestacional es un marcador de sobrevida, que no impresiona igualmente ser superior al observado esperado por ecografía si usamos el método que les mencionamos anteriormente con José Luis, que es el tracing method. Y el porcentaje de hígado herniado nos vuelve a dar algo más de información. Hay varios puntos de corte publicados, mayor al 21% sería un predictor de mortalidad, es un marcador más. Y el último punto que vimos en el choice es el que les mencioné, es el riesgo de hipertensión pulmonar. Hace unos años el grupo de Cincinnati publicó 2 índices que miden los diámetros de las arterias pulmonares y de la aorta, la longitud del vermicerebeloso, para predecir hipertensión pulmonar a las 3 semanas para las hernias izquierdas aisladas, con muy buen poder predictivo positivo. Todos estos elementos nos aportan datos que nos suman a la valoración del pronóstico prenatal del paciente. Y estos son los últimos 2 estudios que mencionamos en el algoritmo y que son muy importantes porque nos informan malformaciones asociadas, que dijimos que son muy frecuentes en la hernia diafragmática. Y entonces, no olvidarnos de mirar el ecocardiograma, porque las malformaciones cardíacas son las anomalías asociadas más frecuentes, y el cariotipo fetal, porque hasta un 20% de las hernias diafragmáticas va a tener un defecto cromosómico. Y para cerrar este último caso con una última pregunta, no la pongas todavía, es una embarazada que en el screening prenatal de ecografía nos muestra una hernia diafragmática congénita izquierda, con estómago, intestino e hígado en el tórax, sin otras anomalías asociadas, y un observado esperado del 20%, es decir, severo. Y en la resonancia fetal vemos un 15% del hígado herniado, es decir, severo, y un volumen pulmonar fetal observado esperado del 20%, también severo, sin otras malformaciones asociadas. El ecocardiograma fetal tiene desplazamiento mediastinal y nada más, y el cariotipo de microarray son normales. Ahora sí, la última pregunta es, ¿qué opciones les ofrecemos a estos padres? Tienen un resumen del caso en la pantalla porque me fui de la diapositiva y seguro se olvidaron. Derivación a un centro de tercer nivel con disponibilidad de ECMO, balón endotraqueal en el marco del Total Trial, si está disponible,
finalización del embarazo, si está disponible en su país, o todas son correctas. ¿Puedo hacer un comentario mientras piensan y contestan? Claro. Bueno, lo que presenta el Total Trial, y es la experiencia de ustedes también, es que se considera severa, con menos de 25% y demás, de porcentaje en el long-term ratio observed. Pero, ¿eso es para todos lados? Bueno, esa fue una pregunta que charlando hace ya unos años con Adolfo, la contestamos recién el año pasado que presentamos el único paper que hay de hernias diafragmáticas en Latinoamérica, y el resultado que tiene lo hicimos con Rogelio Cruz Martínez. Eso salió en la Fetal Prenatal, en la revista Blanca, publicado, y está muy bueno porque no es lo mismo Cincinnati o Europa con respecto a la sobrevida de estos pacientes. Primero que uno tiene que tener una buena validación del LHR. Vos sabés que para poder tener un ecografista o un médico fetal que haga un buen LHR correcto, con método de tracing o el que ustedes quieran, tienen que tener más de 50 observaciones y validadas por para saber que el tipo tiene las herramientas como para que eso sea fiable, porque no es lo mismo cualquier cosa. Pero además de eso, ¿cómo le va después en la neonatología en la Argentina? O en el resto de Latinoamérica? Y lo que nosotros vimos, los resultados de nuestro trabajo, fue que en toda Latinoamérica la sobrevida de los pacientes con menos de 35% de LHR, observado y esperado, con un método de regresión hecho también con grado gástrico, lo que vimos es que es menos del 4,2%. Fíjate qué diferencia con respecto a otros centros. Entonces, ¿cuándo indicaríamos nosotros un balón traqueal o alguna intervención prenatal aquí? Y es bastante diferente de lo que ocurre en Cincinnati o lo que ocurre en Cincinnati, Estados Unidos en general, y lo que ocurre en Europa. Pero entonces, uno tiene que ajustar de acuerdo a qué sobrevida tiene con sus pacientes y con qué nivel de severidad de hernia diafragmática que hacer. Entonces ahí cambia un poquito también esa respuesta que están dando todos, que yo ya sé cuál va a ser, porque de acuerdo a lo que uno lee es una sola, pero si uno se pone a pensar otras cosas, no es tanto una. ¿Sí? Excelente punto. ¿Qué respondió la gente, Inés? Bien, bueno, lo que respondió la mayoría, todas son correctas. Bueno, un poco depende, como decía Daniel, pero esto es un paciente de 18 semanas, severo y sin otras malformaciones asociadas. El primer objetivo que tenemos con un paciente con hernia diafragmática es que nazca en un centro que lo pueda manejar. Y este paciente es un paciente severo que puede necesitar toda la complejidad. Como es severo y cumple con los criterios de inclusión para balón, si los padres quieren y está disponible en su país, es válido. Pero tiene que quedar claro que con los padres, que es una práctica que todavía no tiene digamos, el trial mundial, el trial todavía no tiene los resultados publicados. Este año, vamos Exacto. A ver. Lo tienen todos los años lo prometen. Exacto. Y por último, la terminación de embarazo está disponible en muchos países para casos como este, no en Argentina. Bueno, algunas conclusiones que tienen que ver con los puntos clave que todo cirujano pediátrico tiene que tener en cuenta en el manejo prenatal de la hernia diafragmática es que el observado esperado es un índice ecográfico universal que junto con la posición del hígado y las anomalías asociadas permite conocer el pronóstico global del paciente con hernia diafragmática. Este índice puede obtenerse por ultrasonografía y no requiere resonancia, que si bien suma valores pronósticos y valoración de malformaciones asociadas, no es rutinaria en todos los centros de diagnóstico prenatal, pero nos ayuda un montón. Sí. Y por otro lado, conocer el pronóstico desde la etapa prenatal permite trasladar al paciente in útero a un centro de atención que tenga las herramientas necesarias para la toma de decisiones pre y postnatales que nos tocan. La valoración multidisciplinaria fetal y la toma de decisiones en conjunto con los padres son elementos clave para la atención integral del paciente con CDH. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, doctora Varela.
Gracias Bueno, a ustedes. la verdad que estamos muy contentos, la conferencia fue excelente, muchísimas gracias doctor Peiró, doctor Russo por su participación y doctora Varela por supuesto. Estamos muy contentos, no sé si quieren hacer algún comentario para cerrar. Tuvimos una audiencia de 140 participantes, así que estamos muy contentos. Bueno, pues encantado como siempre de compartir este rato y de compartir experiencias y conocimientos y como siempre pues abierto a cualquier colaboración, a cualquier pregunta que tengáis más adelante. Tenéis mi email, mi contacto, cuando queráis. Encantado siempre y ojalá pueda viajar pronto por Sudamérica, en Argentina y bueno, a ver si se acaba esto del COVID y podemos movernos más. Está Exacto. con ganas de comer asado, veo. Hombre. Yo tengo abstinencia, ¿eh? Bueno, yo nada, agradecerles la invitación, la verdad que está muy bueno. En algún momento, por ahí, si ustedes quieren, yo le puedo dar una charla de cómo se ha formado todo el programa. Es muy complejo, pero todo se puede. Hay que tener voluntad y meter proa en una cosa, siempre hay que ser medio cabezadura en esto. Y también, bueno, nada, estoy abierto a lo que ustedes necesiten. Nosotros tenemos un programa que ya está bastante desarrollado, con mucho hecho, y eso está bueno, y nuestra experiencia seguramente, porque la experiencia argentina, si bien se basa en lo que hace José Luis allá, tiene algunas cositas que son propias y dificultades propias, obviamente, y eso por ahí los puede ayudar y acortar algo del camino para hacer las cosas acá. Así que estoy abierto a lo que necesiten. Muchísimas gracias, doctor Russo. Sí, gracias a todos por la invitación y siempre me siento una afortunada de poder estar junto con el equipo de José Luis aprendiendo todos los días. Ojalá todos tengan la oportunidad de visitar este centro porque es de lujo, tanto desde el aspecto de la investigación como en la parte clínica. Así que ojalá, como Lucía, puedan venir a visitarme y podamos comer algo juntos y demás. Así que cuenten conmigo para los que quieran venir. Y ojalá también algún día pueda volver y aplicar todo esto en Argentina, en equipo, como decís vos, Daniel, aprovechando esto de que esta disciplina explota el trabajo en equipo, que es tan importante para los resultados. Así que, nada, gracias a todos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias a vos. Felicitaciones.